Compartimos el reporte número 269 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 4.192 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en la República Argentina, 90,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 1,9% en Córdoba, el 1,6% de los casos en el Chaco y el 1,1% en Jujuy. 4 provincias no han confirmado casos en la jornada de ayer. Tenemos un total de 162.526 casos confirmados, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos en los últimos 7 días es de 5.110 casos diarios. Tenemos una tasa de incidencia de 358 casos cada 100.000 habitantes. La edad mediana es de 39 años y 7,4% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. La cantidad de fallecidos en la República Argentina por coronavirus es de 2.956. Tenemos una tasa de letalidad del 1,8% y una tasa de mortalidad de 64,8 personas cada millón de habitantes. 75 años la mediana de edad. La transmisión comunitaria se mantiene en las zonas que venimos informando. Tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Resistencia, Barranquera, Fontana, Puerto Vilela. Tenemos en Neuquén, en su capital, Plotier y en Centenario, en Río Negro, en General Roca, Bariloche y Chipoleti, en la región metropolitana y el Gran Mendoza, de la provincia de Mendoza, y en Santa Fe tenemos en Rosario y en el Gran Rosario. Las 24 provincias han confirmado casos, La Pampa se mantiene sin casos en los últimos 14 días. 993 casos confirmados de coronavirus internados en terapia intensiva, el 88% de ellos se encuentran en las terapias intensivas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 54,1% a nivel nacional y de 62,9% a nivel del área metropolitana de Buenos Aires. Las altas, los pacientes recuperados, son 2.057 en la jornada de ayer y tenemos un total de 72.575. Representan el 44,6% de los casos totales confirmados en nuestro país. Se han descartado 379.699 casos en base a criterios laboratoriales y epidemiológicos. Los testeos totales que se han realizado en la Argentina ascienden a 647.714. Los test del día de ayer son 10.870 y tenemos 14.274 testeos por cada millón de habitantes hasta la actualidad. El 30% de los test realizados han sido positivos en promedio en lo que va del transcurso de la pandemia en nuestro país. Con respecto a la situación internacional, en el marco de esta pandemia se alcanzaron los 15.785.000 casos a nivel global. América representa el 53,1% de estos casos. 200.625 casos fueron confirmados en la jornada de ayer a nivel global y son 640.016 las personas fallecidas. Esto representa una tasa de letalidad mundial del 4,1%. América son 8.385.810 casos, 93.499 diagnosticados en la jornada de ayer en nuestro continente. Argentina representa el 1,8% de los casos continentales, Brasil el 27,9% y Estados Unidos el 47,8%. La tasa de letalidad en el continente es de 4%. Agradecemos a los trabajadores de la salud por la atención brindada a los pacientes, la información brindada a los diferentes sistemas que alimentan el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y de esa manera nos permiten comunicar la información y pensar las medidas de adaptación del Plan de Respuesta Nacional al Coronavirus. Compartiendo y repasando los datos duros, los indicadores que vemos todos los días, ya en este momento más focalizados en la ocupación de la terapia intensiva, en los nuevos ingresos a terapia intensiva, por supuesto monitoreando el número de nuevos casos, que es de
casi 4.200, un poco más del 90% en el AMBA, y este promedio semanal por día de 5.110. En terapia intensiva, 993 personas con diagnóstico confirmado de coronavirus, 88% en ciudad y provincia de Buenos Aires, con la provincia de Jujuy con 23 casos confirmados internados en terapia intensiva, Río Negro 19, Mendoza 18, son las provincias que están en este momento después de la región del AMBA, de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, con ocupación de camas de terapia intensiva. Esta letalidad que se mantiene en 1.8%, cuando uno lo compara con la letalidad global y con la letalidad regional de 4%, ha sido un logro importante el trabajo del equipo de salud, el entrenamiento del equipo de salud y la disponibilidad de camas en unidades de terapia intensiva y en piso de clínica, piso de internación, para poder prestar cuidado a las personas que lo necesiten. La ocupación total país de camas de terapia intensiva por cualquier motivo es de 54.1 y en el AMBA 62.9. Ese porcentaje de promedio de positividad del 30% en el día de ayer fue 42.4, en la ciudad de Buenos Aires 41.2, en la provincia de Buenos Aires 50.5 y en el resto del país 26.1. Casi el 45%, 44.6% de las personas que han sido confirmadas con COVID-19 se han recuperado, 72.575 personas. Cuando uno ve esta situación mundial con más de 16 millones de personas afectadas, el 53% es la región de América. Estamos en este momento siendo nuestra región el epicentro de la pandemia, y Argentina aporta el 1.8% de los casos y el 0.8% de las muertes. En esto es muy importante trabajar en este concepto de las búsquedas activas, de identificar las personas que tienen síntomas leves para poder generar las acciones de resguardo, de prevención para minimizar la transmisión y de esta manera intentar disminuir la circulación del virus y sobre todo disminuir la aceleración de los nuevos casos para que podamos siempre seguir dando respuesta desde nuestro sistema de salud. En relación a los trabajos que se vienen haciendo en conjunto con las 24 jurisdicciones y en función de lo que venimos comentando, en el día de ayer se cerró la visita a la provincia de Jujuy de un grupo multidisciplinario que ha estado trabajando y recorriendo en terreno, trabajando y viendo los circuitos, viendo las lecciones aprendidas de otras jurisdicciones y de otros países para poder compartir con la provincia de Jujuy. Está volviendo el equipo con el compromiso de trabajar en el seguimiento. En el día de hoy se va a hacer una videoconferencia con las autoridades de Jujuy para poder hacer el cierre. Como balance, ayer en el COE de Jujuy se informó el inmenso reconocimiento al equipo de salud de Jujuy, el esfuerzo, el compromiso, el trabajo para fortalecer las medidas de aislamiento, las medidas hacia la población de la consulta precoz y de el evitar tener contactos con otras personas si tienen síntomas, y también fortalecer el circuito diagnóstico y trabajar fuertemente en definir la necesidad del testeo a las personas que tienen síntomas y jerarquizar ese circuito para trabajar fuertemente en ese sentido. También trabajamos en relación a videoconferencias en el día de ayer con el equipo de la provincia de Buenos Aires, analizando la situación, las proyecciones y las medidas que se están implementando y que trabajaríamos para implementar. Y en el día de hoy el ministro de Salud de la Nación, con parte del gabinete, está viajando a Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero para seguir generando articulación en relación a lo que es la respuesta a la pandemia, en relación a lo que es también la articulación de los diferentes subsectores del sistema de salud y fortalecer estas áreas. También trabajando muy fuertemente con estas poblaciones priorizadas que siempre comentamos que requerían un abordaje particular. Es un eje que se sigue trabajando con las jurisdicciones en relación a lo que son las personas que están en instituciones cerradas, en instituciones de personas mayores, de salud mental, de consumo problemático, las personas que viven en contextos de encierro. En este momento, las personas privadas de la libertad. Nosotros durante la mañana vamos a tener
que tenemos en realidad desde el primer momento reuniones periódicas con el área de justicia, con el servicio penitenciario, con el área médica del servicio penitenciario. Hoy vamos a tener una nueva reunión en ese sentido, lo que es el abordaje de los barrios populares en forma sostenida, no solamente allí donde aparecen casos, sino ya también trabajando fuertemente en estos circuitos de fortalecimiento, de aprovechar ese fortalecimiento que se ha realizado en relación barrio a barrio, con las organizaciones sociales, con los curas villeros, con todo el trabajo que se ha realizado, seguir trabajando en conjunto, detectar y poder generar las acciones, por supuesto que las poblaciones originarias y las personas que viven en situación de calle. Y en ese sentido, trabajar con el detectar, con este dispositivo estratégico de testeo en territorio, no solamente en el AMBA, con la mirada de allí donde aumentan los casos, ir a trabajar en forma complementaria para poder identificar precozmente a los leves y poder generar ese resguardo, sino también en las demás jurisdicciones donde se puede detectar algún conglomerado o algún brote, cuanto antes podamos ir con estas búsquedas activas, con estas estrategias intensificadas, más posibilidades tenemos de interrumpir la transmisión en forma precoz. Así que en ese sentido, volver a recordar siempre que la mediana de edad es 39 años y la mediana de la mortalidad es 75 años, y ahí en ese sentido una de las cosas que estamos charlando mucho con las jurisdicciones y que estamos viendo es que cuando uno realiza las actividades o va a tomar el transporte público o entra a algún comercio donde no conoce a las personas, realmente toma las medidas porque no sabe quién es el otro, quién es la otra, no sabe cómo, cuál es su situación. Ahora, mientras cuando alguien está con una familia o está con amigos, sobre todo si está en un ámbito de alguna comida o en un lugar cerrado, ahí ya no estamos todos con el tapaboca, ahí ya esa confianza genera que estemos más cerca, el tiempo que transcurrimos también es más largo y el riesgo aumenta, y es muy importante que podamos transmitir eso para que cada uno, que cada una en su casa, en su familia, tome las precauciones y no tengamos esos descuidos que hacen que podamos tener algún riesgo nosotros y transmitírselo a alguien que tenga más riesgo todavía. Vamos a compartir en el día de hoy también el trabajo que se viene realizando desde el área de kinesiología, que es un pilar fundamental en la respuesta a la pandemia en el marco de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, posiblemente porque la instancia formativa del kinesiólogo en el área de posgrado, de grado y posgrado, es superadora, diferencial que el resto del planeta, se ha podido y se está participando en diferentes instancias para enfrentar y acompañar el esfuerzo que se está haciendo para enfrentar el contexto que supone o que implica esta pandemia. En el área de gestión se está trabajando íntimamente relacionados a este ministerio con la generación de material de formación, de información y de capacitación que está disponible de forma gratuita y en formato virtual para todo el que quiera acceder a él. Se está participando también en las instancias de intercambio de ideas, experiencias, vivencias y conocimientos, organizado también por el mismo ministerio. Y en el área en el área asistencial, ustedes saben que esta enfermedad cursa con un espectro, con una presentación clínica bastante amplia, se acompaña a los casos que cursan con la modalidad moderada o grave de la misma. En el caso de las personas con enfermedad moderada, por ejemplo las que requieren oxígeno, el kinesiólogo es un profesional entrenado en seleccionar dispositivos de entrenar oxígeno, dosificar y administrar la entrega de este gas y monitorizar los efectos clínicos que se desprenden del mismo, como también acompañar y tratar de prevenir todos aquellos efectos no deseados derivados de la misma internación o de la falta de oxígeno con la que cursan estas personas durante la evolución de su enfermedad. En el caso de los pacientes más graves o el grupo más grave, en las terapias intensivas, ya se ha socializado y hablado bastante en referentes muy respetados dentro de la disciplina, como Mariano Setena, Gustavo Plotnikov, cuál es el rol del kinesiólogo. Por dar ejemplos, se participa en la selección, introducción, monitoreo, cuidado y retiro de la vía aérea artificial, estos elementos que se requieren para proteger la vía aérea y administrar ventilación mecánica. En el mismo orden se participa también en el inicio, monitoreo y desvinculación, diagramación de estrategias ventilatorias y desvinculación de la ventilación mecánica.
Todo esto mientras intenta minimizar o prevenir efectos digamos, o estados secuelares derivados de la misma enfermedad crítica y su tratamiento, como por ejemplo la intervención en protocolos de movilización temprana, en pacientes bastante graves, incluso transcurridos recién los 2 días de iniciar la ventilación mecánica, en la prevención de cuadros de disfunción deglutoria derivados de la utilización de la misma vía artificial, en cuadros de disfunción cognitiva derivados de los esquemas de sedación y analgesia que se requieren para tratar a estos pacientes, como también así para el seguimiento post-estado crítico en lo que se llama síndrome de terapia intensiva, en los cuales no se puede prevenir la aparición de estas secuelas que les comento. Tengan en cuenta que una persona con enfermedad crítica pierde 2% de masa muscular por día y para recuperarla tarda muchísimo más en hacerlo. Incluso hay reportes de algunos estudios que a seguimiento a 5 años demuestran algún grado, alguna falta de remisión secular de la misma. Esto requiere muchísima lectura, muchísimo compromiso personal e institucional y grupal, muchísimo intercambio entre pares y referentes, muchísimo cuidado para no disminuir la fuerza de trabajo, no contagiarse y bueno, pensamos que este es nuestro grano de arena para enfrentar una situación tan desafiante, tal vez en los últimos días más desafiante aún, en los cuales ha aumentado tanto la ocupación de la terapia intensiva, como para atravesar esta situación y tratar de salir airosos en lo que hace al sacrificio y que está haciendo nuestra comunidad para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias, inmenso reconocimiento a todo el equipo de salud que trabajando con los médicos, con las médicas, las enfermeras, kinesiología, limpieza, radiología, inclusive todo lo que es traslado, el área de comidas. La verdad es que el equipo de salud va mucho más allá de solamente de los médicos y las médicas que están en la primera línea de fuego y de trabajo en conjunto. Realmente el reconocimiento enorme en este esfuerzo, en esta respuesta. Muchísimas gracias.